Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Hoy, 24 de abril, se conmemora la famosa Revolución de Abril de 1965. Es decir, se cumplen 60 años de esa epopeya, de ese acontecimiento histórico, donde miles de dominicanos se la jugaron y expusieron sus vidas, luchando por el retorno a la constitucionalidad y a la democracia, el gobierno democrático del profesor Juan Bosch, que, como se sabe, ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y de una forma apabullante, ampliamente. Bosch ganó con cerca del 60%. Pero 7 meses después, militares, trujillistas y golpistas lo depusieron del poder mediante un golpe de Estado militar encabezado por el general Elías Wessing y en cierta medida Inver Barrera. Bueno, se puso, esa junta militar puso al gobierno del triunvirato, que en sus inicios estuvo presidido por Emilio de los Santos, porque renunció en el año 1964, cuando mataron a los jóvenes del 14 de junio, que se habían ido a las montañas dominicanas a luchar contra el gobierno dictatorial y corrupto del triunvirato, y allí fueron masacrados, encabezado por Manolo Tavares Justo. Todos fueron asesinados y él renunció, porque inclusive un novio de una hija estuvo entre los muertos, y pasó a gobernar el país entonces Donald Rick Cabral, y conformó un gobierno auténticamente de la oligarquía dominicana. La historia social dominicana registra que se compraban y se vendían porque el Estado dominicano estuvo lleno de oligarcas, y había un anuncio: cuenten los Austin, que eran importados por la familia y la empresa Rey y Pellerano, los Austin. Y la capital se llenó de carros de esa marca Austin, que eran la mayoría estaban en el concho de la capital dominicana. Pero quiero decir, porque se discute mucho si valió la pena o no la Revolución de Abril. Sí valió la pena, porque sentó un precedente. Se quitó al gobierno corrupto, dictatorial, violador de los derechos humanos del triunvirato. Naturalmente, en esa toma del Palacio Presidencial perdió la vida Fernández Domínguez, que fue el ideólogo de ese golpe de Estado. Pero hay que resaltar la valentía de Hernando Ramírez, que tomó el campamento del Ejército Nacional 16 de agosto, y además la valentía del capitán Mario Peña Taveras, que tomó el campamento militar 27 de febrero y apresó al jefe del Ejército Nacional en ese entonces, Rivera Cuesta. Inmediatamente cometió ese hecho, llamó al doctor José Francisco Peña Gómez, quien estuvo encargado del PRD
mientras Juan Bosch estuvo en el exilio en Puerto Rico, y Peña Gómez corrió hacia Tribuna Democrática. Eso fue el sábado 24 de abril del 65, después del mediodía, y Peña Gómez dirigió una arenga muy emotiva llamando al pueblo dominicano a lanzarse a las calles, a acompañar a los militares constitucionalistas en el golpe de Estado. Como dije, se tomó el Palacio Presidencial y Juan Bosch dio instrucciones desde Puerto Rico para que el exdiputado y presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña, sea juramentado como presidente de la República. Y en efecto así fue, pero salió corriendo a las pocas horas con el bombardeo que se produjo contra el Palacio Presidencial. ¿Por qué Bosch encomendó que sea Rafael Molina Ureña? Porque al momento del golpe de Estado, Molina Ureña era el presidente de la Cámara de Diputados, y desde el punto de vista constitucional, me refiero a la Constitución del 63, ante la ausencia del presidente de la República, el vicepresidente de la República y el presidente del Senado, que era un señor apellido Garrido, senador por San Pedro de Macorís, le correspondía entonces posesionarse al presidente de la Cámara de Diputados, que a la sazón era Rafael Molina Ureña, pero este señor salió corriendo. Creo que terminó asilándose. Y Camaño no tuvo otra opción que encargarse del poder político. Claro que se formaron dos gobiernos, uno encabezado por los militares, contrario a la revolución constitucionalista, y el otro del sector constitucionalista, que estuvo encabezado por Camaño Deñó. Algunos se preguntan si valió la pena o no valió la pena una lucha donde hubo de 5 a 8 mil dominicanos que perdieron la vida. Y yo al respecto digo lo siguiente: valió la pena porque se sentó un precedente histórico de que no se debe destituir ningún gobierno democráticamente constituido, elegido por el pueblo dominicano de forma libérrima, que eso hay que respetarlo. Eso por un lado, pero por el otro lado, no porque se tratara de Juan Bosch, que a fin de cuentas, desde el punto de vista político, con el paso de los años resultó ser un fiasco, un engaño y una retranca para la democracia dominicana. Después, ambos gobiernos, al firmar un acta de paz, dieron paso a un gobierno provisional que encabezó Héctor García Godoy, que se encargaría de celebrar elecciones supuestamente libres en el año 1966, con el país ocupado por tropas norteamericanas. Bueno, el PRD no tomó el poder, inclusive fue objeto de un fraude electoral en esas elecciones que supuestamente ganó Joaquín Balaguer. El PRD vino a tomar el poder, fue 13 años después, en el año 1978, con don Antonio Guzmán Fernández, no con el profesor Juan Bosch, que ya había salido de esa organización política y tuvo la osadía ante la crisis postelectoral que se produjo en esa oportunidad de plantear un gobierno cívico-militar, una forma de seguir haciéndole daño desde el punto de vista político a la democracia dominicana, como se lo hizo siempre, porque en efecto Juan Bosch siempre fue un aliado de Joaquín Balaguer y no le interesó nunca más el poder político, ni con el PRD ni con el PLD. Claro, Juan Bosch merece el respeto de los dominicanos y el nuestro, cómo no, desde el punto de vista intelectual, su aporte intelectual. Y hay que reconocer además que fue un hombre honrado, que nunca buscó riqueza personal, acumular fortuna
como en efecto ocurre con la mayoría de los activistas políticos de hoy día, que lo que quieren es hacerse multimillonarios desde los asuntos del Estado dominicano. Señores, se viene hablando mucho en los medios de comunicación social y en las redes sociales sobre la designación por parte del Senado de la República de la nueva Cámara de Cuentas, cuya presidenta es la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco Melo, de Mercedes. Yo de esa señora nunca he escuchado ninguna versión negativa. Ella fue rectora de la UAS y no se conoce irregularidades durante su periodo, aunque en la UAS hay un cogobierno que impide que se cometan actos que riñan con la moral y con la ética de esa institución. Pero la señora fue la primera decana que tuvo ciencias sociales y económicas y la primera rectora que ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un país machista donde inclusive en la UAS se refleja ese machismo porque nunca antes había tenido una rectora. Ella fue la primera. Entonces, desde el punto de vista moral, yo no tengo ninguna objeción ni tengo elementos de juicio como para oponerme a esa objeción. Que fue producto del cabildeo y del padrinazgo. Pero así que se hace todo en la República Dominicana. ¿Y qué moral hay desde el PLD o desde cualquier otra instancia política? Si eso es lo que siempre se ha practicado siempre. Si usted no tiene la protección de padrinos fuertes y de entidades de la sociedad civil, usted no va a ser tomado en cuenta en ningún tipo de elección de esas que se realizan a través de los poderes públicos, porque eso es por recomendación y por influencia, y siempre ha sido así. Que no me venga nadie hablando de esa cosa, de que no, que influyó tal cosa. ¿Y cuándo es que no ha influido? Ahí había un muchacho, apellido Ramírez, muy joven él, en la Cámara de Cuentas, que fue objeto de muchos ataques, que lo acusaron de acoso sexual, de cosas sin sentido, que un muchacho serio, pero no lo dejaron hacer cumplir su labor, realizar las tareas que tenía que hacer como presidente de la Cámara de Cuentas y hacer las auditorías que demanda la sociedad dominicana en las diferentes instituciones del Estado dominicano, incluyendo aquellas que son o que tienen carácter militar, que también hay que hacerle auditoría porque son del Estado dominicano. Bueno, y ahora hay que esperar que ya se posesionó, tengo entendido, la juramentaron hoy, la señora Emma Polanco, y que realice su labor, y después que esté realizando su labor, entonces se puede hacer cualquier evaluación, pero no juzgar a priori. Es injusto. Señores, sigue caliente el asunto de Antonio Espaillá, el empresario propietario de YC, que para muchos es el culpable de la tragedia que se produjo, donde murieron casi 300 dominicanos y casi 200 heridos, aparte de lo que lograron salvar la vida, pero que sufrieron graves daños psicológicos y que eso es suficiente para procurar una indemnización por el daño psicológico que sufrieron y que eso es muy difícil de superar. Estar en el hecho donde ocurrió esa tragedia, lograr salvar la vida, por eso deja secuelas psicológicas, eso deja daño, y en cualquier país organizado y con instituciones fuertes, ese daño hay que repararlo. De manera que nadie debe sorprenderse por la lluvia de demandas que se produzcan. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ese muchacho pudiera estar arrestado hace rato, Antonio Espaillá, en lo que se investigue el caso. Que ahí no hay que buscarle mucha vuelta, porque todo el mundo sabe lo que pasó.
había serios vicios de construcción. Pero ahora se está alegando que esa edificación no tenía seguro, no estaba asegurada la edificación. Entonces, ¿quién va a pagar? Algo más, se está diciendo que la pena era el dueño del 30% de RCC Media, que es el conjunto de emisoras radiofónicas de unas 60 emisoras de radio de primera línea. Son emisoras de mucho nivel y de una gran audiencia que facturan muy bien todas, y que apenas es el dueño del 30%, se viene diciendo, eso salió a relucir a partir de ayer, y que el otro 70% pertenecía a la familia Vicini, pero que se le vendió ese 70% a Frank Rainieri, uno de los hombres más poderosos con que cuenta la República Dominicana, empresario turístico, porque ha ido incursionando en otras áreas. Y es un hombre extremadamente poderoso. Miren, yo tengo entendido que esta muchacha, Jenny Berenice Reynoso, está en la disposición de realizar su trabajo. Inclusive se llegó a decir que ella se proponía hacer un allanamiento en la casa de Antonio Espaillá y arrestarlo, que es lo que debió de hacerse desde el mismo día que ocurrió la tragedia. Pero que hubo objeción, no solo del abogado, sino que hubo una llamada muy fuerte para impedir que se realice ese apresamiento del señor Antonio Espaillá. Por los intereses que involucra ese hecho, esas indemnizaciones van a dar mucha brega. Aquí el empresariado dominicano no acostumbra a pagar platos rotos. Aquí los platos rotos siempre suele pagarlo el Estado dominicano. Pero ese dinero no es del gobierno ni de Luis Abinader. Ese dinero pertenece a los contribuyentes. Y yo tengo la sospecha y hasta la creencia de que finalmente va a ser el Estado dominicano quien va a terminar indemnizando o reponiendo daños, si es que se puede usar ese término, porque ya esas muertes no hay forma de reponerlas. Pero daños económicos a los familiares de las víctimas. Y de ser así, hay suficiente motivo para protestar, señores. No olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.